En el centro de Chiapas existe una ciudad que por su colorido, tradición y aportación histórica en México, calificó desde el año 2003 como pueblo mágico, San Cristóbal de las Casas. Antes de la conquista, la población era mayormente conformada por tzotziles y fue con la llegada de los españoles que otros grupos indígenas y colonizadores comenzaron a tomar propiedad de las tierras, lo que provocó que en el sitio encontremos todavía una mezcla importante de culturas. Hoy, Miguel Muñoz, historiador y cronista de San Cristóbal de las Casas, nos llevará por las calles de esta ciudad contándonos sus curiosidades. Oye, pero aquí en esta Villa Real, ¿por qué se le da el rango de Villa Real? Bien. Fundada en 1528, ¿verdad? Sí, fue un lunes 39 de marzo de 1528. Fundó Diego de Mazariegos, un burócrata desempleado, primo de Alonso de Estrada. ¿Que no era capitán? Que no era, bueno, se puso capitán como a las viejas usanzas. Para adornarse y vino a hacer una conquista de la provincia de Chiapas, dado que ya estaba Portocarrero haciendo conquistas en la parte de lo que viene siendo hoy Guatemala. Ajá. Ya habían asentamientos previos en Santiago de los Caballeros, lo que vino siendo un primer asentamiento de la Antigua. Y a Mazariegos lo mandan a Chiapas para ver qué podía hacer. Hace una batalla importante, que es la batalla del famoso Cañón de Sumidero contra los Octones, que les llamamos indios Chiapa. Donde dice que se lanzaron los Donde indios. dice que se lanzaron, que bueno, es una buena leyenda. Realmente fue una guerra y al final terminaron lanzando a varios de manera no voluntaria al cañón. Claro. El clima no les favorece y llega acá y le gusta más el clima. Había escuchado de esta cuenca o de este valle que él llama Valle Llano y Grande en su primer documento, y le ponen, el lugar se llamaba Hueyzacatlán, que significa lugar de zacates grandes. El nombre está en náhuatl y los lugareños le llamaban Jovel. Jovel o Hueyzacatlán tiene el mismo significado, lugar donde crece el zacate grande, pero cuando Diego viene para acá, lo que hace es fundar en lo que hoy es el centro de la ciudad, prácticamente la plaza principal. Ahí establece un acta de cabildo y le pone el nombre de su ciudad natal, Villarreal, haciendo alusión a Villarreal, España. Sí. Sin embargo, este nombre dura menos de un año, luego le cambian a Villa Viciosa. Y luego Villa Viciosa, de Asturias. Asturias, sí. La palabra vicio tenía más una connotación de un lugar de mucha vegetación, muy abundante, mucha riqueza. Y por último viene sí la parte real, que es en 1535, cuando el rey Carlos V, que es el famoso, ahora muy famoso rey de los chocolates, rey Carlos I de España, V de Alemania, decide ponerle, en base a una gestión de Juan de Sotomayor, llamémoslo así, un burócrata muy adelantado a su época en el siglo XVI, le pide al rey que la villa suba un poquito de clase, y el rey, con tal de apoyar las necesidades de la zona y por presión también del obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, a San Cristóbal le dan un escudo de armas y la suben de rango a nombre de Ciudad Real. Ahí San Cristóbal tiene ya el título nobiliario de Ciudad Real, una de las primeras en el continente americano con un título de Ciudad Real. Sí. Recibe un escudo heráldico, que es el actual escudo de Chiapas. Y lo más importante es que a partir de ahí nos dan una diócesis aquí en San Cristóbal. Se levanta lo que hoy viene siendo la Catedral de San Cristóbal bajo esa línea, gracias a la bula papal del Papa Paulo III, que decide que acá se haga una catedral, y tenemos la quinta diócesis más antigua de América. Claro, esta fue la expansión, digamos, de la llegada de Cortés al Valle de México, su marquesado de Oaxaca. Pero él quería expandirse, incluso pues la expedición de las Higüeras explica un poquito esto, ¿no? Correcto, sí. Y además, yo me imagino, por la intensidad de la presencia de la corona española aquí, en el virreinato, bueno, antes del virreinato, ha de haber habido una densidad poblacional aquí muy grande, ¿no? Bueno, se tienen algunos censos, se han establecido algunos censos que están documentados, muchos de ellos están en el archivo de Sevilla. Acá tenemos censos ya a partir de 1900, finales de 1800, en donde, por ejemplo, se habla que fueron alrededor de 56 españoles los que llegaron acompañando a Mazariegos, y el resto eran mexicas y tlaxcaltecas. Curiosamente, esta ciudad es cosmopolita desde su fundación, porque la fundan estos españoles, que dentro de las listas se ve que habían 2 ingleses y un alemán.
Y curiosamente, un centenar de mexicas y un centenar de tlaxcaltecas que por convertirse en fundadores, por ser aliados de los españoles para la derrota de los octones, les asignan una zona bastante alejada del centro, que es por donde entraron o se cree que entraron los españoles a la ciudad, y le llaman el barrio. Cuando visitamos una ciudad, pocas veces descubrimos la importancia del diseño de sus calles, colonias y barrios. San Cristóbal de las Casas deja en evidencia que para todo hay una razón de ser. La traza de la ciudad es una cosa como de ajedrez, a cordel, ¿no? Correcto, sí, está trazado a cordel, se traza desde el primer día de fundación, desde el 31 de marzo de 1528 hasta el 23 de abril. Es decir, tarda poquito más de 24 días en hacer el trazo. Se traza a cordel y se trata de buscar de alguna manera que se haga el acomodo poblacional de acuerdo a las jerarquías militares. Recordemos que a los indígenas los mandan lo que es el barrio, un poco lejano, estamos hablando de alrededor de unas 10 cuadras del Zócalo actualmente, pero en su momento a los españoles les tratan de darles a los de mayor rango, pues obviamente los solares más importantes. Y hay un dato muy interesante que poca gente sabe: el Parque Central o la plaza principal comprendía lo que hoy es una manzana de la casa de Diego de Mazariegos. Bueno, la casa de Diego de Mazariegos es esta que tenemos acá. Este era su solar. La gran mayoría de la gente ha confundido un poco la casa de Mazariegos y piensan que es la de Andrés de la Tobilla. Es que la placa está ahí. Sí, la casa de Mazariegos era toda esta manzana. Sí. Y estaba acá a la vuelta, y lo que estaba enfrente era parte del Parque Central. Se cree que cuando Mazariegos trazó la ciudad, él tenía que abrir la puerta de su casa y ver el Parque Central. Sin embargo, Andrés de la Tobilla, un importante español, llega aquí en 1531 y decide comprar el mejor solar de la ciudad y se compra medio parque y construye la manzana que hoy comprende esta zona de hoteles. Pero aquí en este predio, este solar donde está el Palacio Municipal ahora, se ve que también fue muy importante, ¿no? Sí, originalmente esto era un planchón. Se establece aquí el primer mercado de la ciudad. Obviamente, de acuerdo a la usanza española, pues se trata de hacer una ciudad que fuera funcional, con calles bastante angostas. Acá se pone el primer mercado público. Y bueno, básicamente lo que hoy observamos tiene que ver hasta para finales de 1800, por ejemplo, el palacio es de 1885, empiezan, es neoclásico. Ya totalmente, sí, ya ¿verdad? es de finales del siglo XIX. Para conocer a un pueblo, hay que observar todos los aspectos que lo conforman: su relación con la gastronomía, su evolución de la división del trabajo, su evolución educativa y, ¿por qué no?, hasta la turística. Y dime una cosa, aquí estamos en Los Altos, ¿no? En Los Altos, correcto. Estamos en Los Altos. Según sé, la economía inicial, algo que fue muy peninsular, fue el cultivo del trigo. Correcto. Inicialmente, y todavía viene el museo aquí del Palacio, sobrevivieron pues hasta el 20 los molinos de trigo. Sí, teníamos alrededor de 10 molinos de trigo hasta 1920. Obviamente fue una economía que ya iba poco a poco en decadencia. Aquí en San Cristóbal, por ahí hay documentos que hablan que inclusive se intentaron hacer cerveceras de trigo, no funcionaba porque no conocía la cebada. Y bueno, es una ciudad que obviamente basa su gran economía en la influencia española. Tenía que ver mucho el trigo. Se crece mucho la gastronomía con las concepcionistas y ahí se da una diversidad muy importante, y sobre todo la mezcla cultural que ya existía genera que San Cristóbal no dependa en sí del trigo, sino de un sinfín de ingredientes y de temas. Ya no totalmente. el trigo. No, inclusive hasta la propia gastronomía se ha ido perdiendo. Ahorita San Cristóbal como tal ya no tiene cultivos importantes, más bien las zonas aledañas podría ser maíz, frijol. Ajá. Pero San Cristóbal como tal ya no se caracteriza. Comercial, ¿no? Comercial y turístico, bueno, básicamente. Turístico, sí. Entonces el momento clave de esto fue el 94 también, hasta en eso, ¿no? El 94 sí, para mí siempre ha sido turístico, debe decir. Sí. San Cristóbal, siempre. Para mí hay dos momentos importantes como historiador. El primero es el 73, la última inundación de San Cristóbal, cuando voltea a ver el gobernador, bueno, estaba en ese entonces el gobernador Manuel Velasco Suárez de gobernador, López Portillo de presidente de la República, y dada la situación de que la ciudad se inundaba tanto, deciden hacer un túnel, excavar un cerro, hacer un túnel para que el agua no se estancara en la ciudad,
y a partir de que se hace el túnel la ciudad empieza a crecer, dejan de ser 10 barrios y se empiezan a formar colonias y ahí hay una primera transformación exponencial porque la gente ya no tiene que vivir aquí tan apretada, pero al haber ya más tierras posibles empieza a haber un primer bloque de migración. Con Velasco Suárez también hay una primera migración indígena por esta cuestión de la conversión religiosa que inicia aquí en los años 40 con la escuelita de Bachajón. Y luego tenemos, primero es como una expansión demográfica y luego tenemos un cambio ideológico que es el Movimiento 94, claro, que es lo que focaliza a San Cristóbal, bueno, a Chiapas, en un plano mundial, porque mucha gente no sabía dónde estaba Chiapas, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empiezan a ver a Chiapas, empieza primero con el morbo de la guerrilla y luego a mostrar el lado agradable de Chiapas con las bellezas naturales, con la cultura maya, la gastronomía, y bueno, cambia radicalmente la perspectiva que la gente tenía de Chiapas, y San Cristóbal para mí tiene esas dos transformaciones, y quizá la última no tan notoria, pero que sí le da un impulso, es en el 2008 con el nombramiento de Pueblo Mágico. A partir de, es 2002 me parece, no sé si 2002 o 2008, con ese se le da como el último empujón para que la ciudad detone turísticamente hablando. Pues qué bueno que me acompañaste en este viaje y en este paso por la bellísima ciudad de San Cristóbal. Las casas, por su historia, su gente, su composición étnica, su economía, todo esto que le hace un punto verdaderamente magnético, que se ha vuelto una ciudad muy cosmopolita. En las calles de San Cristóbal oyes los idiomas del mundo, sí, completitos, y ves todas las caras posibles y las razas, lo cual da gusto, ¿no? Ver un pueblo mágico como lo es San Cristóbal, un centro de unión mundial, porque ya se ha vuelto muy cosmopolita. Así no sabes cómo te lo agradezco, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias por visitarnos. No. Y sobre todo, pues... Es un honor. Y sobre todo, oírlo de tu experimentada y docta voz. Muchas gracias. Pues estamos a la orden y ojalá todo el mundo se anime a conocer San Cristóbal de las Casas. Claro que sí. Acá las esperamos. México nunca dejará de sorprenderme, y creo que el redescubrimiento y reconocimiento de nuestras raíces nos lleva sin duda a la construcción de un nuevo México, uno que celebre y reconozca firmemente sus orígenes.